Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buen día. Como ustedes saben, una de las características de nuestra iglesia es que tenemos un equipo de predicación. Cada miércoles nos reunimos como equipo de predicación. Y hace 2 semanas nos pusimos de acuerdo en que queríamos que la iglesia pueda leer o escuchar el texto que se va a predicar el domingo. Por eso ya hace 2 semanas hemos enviado el audio de Daniel 1. Esta semana hemos mandado el audio de Daniel 2, pero también hemos mandado 3 preguntitas para que ustedes las puedan contestar. No es que es un examen. En un sentido, en muchas iglesias este periodo llaman la escuela dominical, ¿no? Así que esta sería como una clase. Pero no quiero que lo tomemos en el sentido negativo de examen, pero sí quisiera animarles a pensar que es una buena práctica leer o oír el texto antes de la prédica, y mejor si podemos meditar con esas preguntitas por una sencilla razón. Jesús habló de la palabra de Dios y la comparó con una semilla que llega a diferentes terrenos. Los 3 primeros terrenos fue un fracaso, pero el 4º terreno dio fruto a 30, 60, 100%. Entonces, si el corazón es el buen terreno, nos preguntamos, ¿cómo preparamos el buen terreno para que la semilla de la palabra dé fruto? Bueno, una manera muy práctica es justamente leer, orar y meditar en el texto. Así que varios de ustedes lo han hecho y eso me alegra. Y los que no están en el grupo de WhatsApp, al final los sugieres van a tomar su nombre y su número para que usted también esté incluido. Puede ser que alguno ni sabía de que hay un grupo de WhatsApp y de que hemos venido escuchando el texto, así que es una buena práctica. Pero para ustedes que sí lo han hecho, que han oído Daniel 2, tengo estas 3 preguntitas. Número 1, ¿quiénes son los personajes principales en el texto de Daniel 2? A ver, ¿quién se anima? Levanta la mano. ¿Quiénes son los personajes principales en Daniel 2? Muy bien, Nabucodonosor es un personaje, gracias. ¿El otro? Obviamente Daniel. ¿Y otro personaje principal? Dios, excelente, y también los amigos de Daniel. Muy bien. ¿Cuál era el peligro que enfrentaban Daniel y sus amigos en este capítulo? Pena de muerte. Iban a las cabezas volar. ¿Qué aprendemos del carácter de Dios? A ver, rápidamente lo que han meditado en el texto. ¿Hay alguna enseñanza sobre Dios en este capítulo? ¿Qué aprendemos de Dios? Muy bien, excelente. Es un Dios que nos protege. Muy bien. Bueno, vamos al texto bíblico y el texto es bastante largo, así que voy a ir un poquito rápido, pero ustedes me van a ayudar. Estoy siguiendo este esquema. Hay un contexto, un obstáculo, una solución, hay resultado y hay aprendizajes. Así que esos 5 puntos nos van a guiar mientras vamos leyendo el texto. Vamos con la primera parte, el capítulo 2 de Daniel. Los primeros 4 versos dicen así. En el 2º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa. Los astrólogos respondieron en arameo: que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 1 de Daniel se nos presenta a Nabucodonosor? Dicen los estudiosos que probablemente para esa época era un hombre de unos 35 años, ¿no? Era relativamente joven,
le estaba yendo muy bien, poderoso, conquistando muchos reinos. Entre esos invadió Judá y es ahí que se llevó a Daniel y a sus amigos. Así que el capítulo 1 nos muestra a un Nabucodonosor poderoso, influyente, y ahora el capítulo 2 nos presenta a este Nabucodonosor perturbado por sus sueños. No logra conciliar el sueño. Se soñó algo. Y recuerden que en la manera de pensar de esa época, los dioses, porque es así como ellos amaban, los dioses se comunicaban por sueños. Así que él piensa que los dioses le han dicho algo importante, pero lo paradójico es, se olvidó su sueño. Pero sabe que era un sueño importante. Así que llama a sus consejeros, sabios, magos, astrólogos, y les pide que le digan el sueño y su interpretación. Vamos al siguiente pasaje. Pero el rey respondió a los astrólogos: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas, grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación. Una vez más ellos contestaron: cuente, oh rey, su sueño y sus siervos nosotros lo interpretaremos. Cuando uno piensa en esta escena, realmente lo que estaba pidiendo Nabucodonosor suena ridículo. ¿Cómo que se olvidó el sueño y ahora pide que le interpreten? Ahora, tenemos que reconocer que las personas que están ejerciendo el poder, llega un momento en que pareciera que pierden un poco el sentido de realidad. Hace tiempo leí un artículo que hablaba de estudios psicológicos y sociológicos que han hecho de sobre todo emperadores, reyes o presidentes que están mucho tiempo ejerciendo el poder. Llega un momento que sufren una distorsión de tal manera, engreídos por su poder, ¿no? Y cada vez más alejados de la realidad, que pueden hacer lo que Nabucodonosor, pedir algo tan ridículo como eso. Díganme qué me soñé e interprete. Obviamente estaba pidiendo algo totalmente imposible. Vamos al siguiente. Verso 8. Pero el rey les contestó: estoy seguro de que ustedes están tratando de ganar tiempo porque se dan cuenta de que estoy firmemente decidido. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que la situación cambie. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Siguiente. Entonces los astrólogos respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Esta era una respuesta muy coherente, ¿no? Lo que está pidiendo, nadie en la tierra, no hay ser humano que pueda hacerlo. Además le están diciendo, si revisamos la historia de todos los reyes que ha tenido Babilonia, ningún rey pidió algo semejante como lo que tú estás pidiendo. Y miren esa frase que subrayé al final: nadie puede revelarlo a no ser los dioses. En la comprensión que tenía Nabucodonosor, los dioses, pero los dioses no viven entre nosotros. Nabucodonosor, los astrólogos de su época reconocen que los dioses podrían saberlo, pero hay una barrera entre los dioses y los seres humanos. Bien, miren lo que sucede a continuación. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros. ¿Para qué? Para que fueran ejecutados.
Ahora, si tú y yo nos ponemos en las sandalias de Daniel, miren todo lo que ha vivido en sus 17, 18 años. Se calcula que tendría entre 14 y 15 años cuando fue deportado. Una experiencia terrible. Él era de la clase alta de Jerusalén, preparándose para servir al rey. Viene Nabucodonosor con su ejército, lo eligen porque es guapo, porque es estudioso, es inteligente, un buen perfil para su universidad, se lo llevan lejos de su casa, otra cultura, otro idioma, otros dioses, todo es diferente. En medio de esa experiencia se destaca, como vimos en la anterior prédica, era de los mejores alumnos juntamente con los otros tres. Está empezando a más o menos entender la realidad que tiene que enfrentar. La noticia: el decano de la universidad, el jefe de carrera y los mejores profesores que tuvimos no pudieron interpretar el sueño al rey. El rey, enojado, muerte no solamente para los mejores profesores, nosotros recién graduados también corremos el mismo futuro. Uno diría, ¿es justo? Claro que no. No es justo lo que está viviendo. Para nada. Pero ¿quién le puede discutir a un Nabucodonosor que se siente el rey poderoso, rey de reyes, gobernando a otros imperios? Y bueno, si aún hoy en día, teniendo constitución política del Estado, hay presidentes que hacen lo que les da la gana, imagínense en la época de Nabucodonosor, el rey, no había quien se atreva a decirle, está mal lo que estás haciendo. No había forma. Ok, entonces ese es el contexto. El obstáculo es la decisión del rey de mandar a ejecutar a todos los reyes. Veamos la solución en el siguiente verso 14. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Miren dos cosas que he puesto con negrita en el texto, que hablan de un joven que a sus 18 años, estando en un país extranjero, un mundo totalmente diferente, no se rinde. Creo que la mayoría de nosotros, en una situación como esa, no estás en tu país, es otro idioma, es otra cultura, es otra religión. Un Nabucodonosor que se cree todopoderoso, ¿quién puede discutir? Es decir, era como para sentir, me resigno la muerte. Realmente iba a enfrentar la muerte, él y sus amigos. Así de seria era la situación. Pero él hace algunas cosas que hablan de un joven proactivo, que no se rinde, que toma una iniciativa. La primera de ellas, dice, le habló con mucho tacto y sensatez al que los iba a ejecutar. Claro, tiene que ser con mucho tacto. No puede levantar la voz ni ser atrevido, porque si no, más rápido, ¿no? Así que con temor, con sensatez pregunta, le explica, y entonces, ¿qué hace? Va a hablar con Nabucodonosor. Pero ya sabe que este tipo es muy especial. Se enoja y toma decisiones tremendas. Él estaba corriendo riesgo, pero con todo fue a ver al rey. ¿Y qué le pidió? Tiempo. Dijo, deme tiempo para interpretar su sueño. ¿No les parece que hay un acto de fe y de valentía tremendo de Daniel? ¿Qué seguridad tenía de que iba a interpretar el sueño? Pero creía en un Dios verdadero. Así que se anima, pide tiempo. Vamos al verso 17. Después volvió a su casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que sucedía. ¿Y qué les pidió? Les pidió que imploraran misericordia
al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión y entonces él alabó al Dios del cielo. Miren cómo en versos tan cortitos se nos relata algunas cosas fundamentales. Daniel no solamente habló con Arioc, habló con el rey Nabucodonosor, fue a su grupito pequeño. Qué importantes son estos grupitos pequeños. Les llamamos la célula familiar en la iglesia. En la CCU, la célula de estudio bíblico. En Langham, las escuelitas de predicación. El nombre puede ser diferente, pero qué importante es que cada uno de nosotros tenga un grupito pequeño al cual acudir en los momentos más difíciles. Daniel no estaba solo, tenía a estos otros 3. Acude a ellos y les dice: muchachos, no saben. Estamos destinados, pero tenemos un Dios misericordioso. Oremos, clamemos, pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado situaciones muy duras en la vida? Cuando un ser querido está muy enfermo, ¿no es verdad que nuestras oraciones fueron las oraciones más profundas, sinceras, de clamor a Dios? Seguramente eso le pasó a Daniel y a sus amigos. Ya estaba declarada el edicto, iban a morir, pero esperan en un Dios que tiene misericordia. Oran, pero oran fervientemente. Como dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Hay momentos que tenemos que clamar. No es una oración tímida, es una oración de lo profundo del corazón. Clamaron a Dios. Y el texto dice que después de eso, Daniel se fue a su casa, seguramente se durmió, y milagro de los milagros, él se sueña lo que Nabucodonosor soñó. Dios le revela. Es una respuesta a su petición. Pidió él y sus amigos y Dios respondió. Y por eso el verso 20 es la hermosa alabanza de Daniel. Veamos lo que dice el verso 20. Y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Y miren lo que destaca: suyos son la sabiduría y el poder. Es que de eso se trata en este texto, ¿no? Sabiduría y el poder. Y miren el verso 21. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Esta alabanza es llena de un contenido profundo del Dios a quien Daniel está alabando. Ese Dios, él tiene claro, es el Dios que pone reyes y depone reyes. Pone y saca reyes. Es el Dios que tiene toda la sabiduría y el poder. Es el que cambia los tiempos. Bueno, estoy seguro que ustedes y yo, la gran pregunta que nos estamos haciendo en medio de esta crisis es: ¿qué nos depara el mañana? ¿Se van a solucionar? ¿Y ya no van a haber más bloqueos? ¿Vamos a continuar con el mismo presidente o vamos a tener otro presidente? ¿Cuántas preguntas que tenemos, no es verdad? Y la angustia que sentimos de que no hay solución. Pasan los días y parece que los problemas se complican en vez de solucionarse. Bueno, Daniel nos da un ejemplo. En situaciones de vida o muerte, porque en Bolivia hay gente que está muriendo. Necesitamos seguir el ejemplo de los amigos. Clamar misericordia a Dios. Dios respondió. Daniel alabó a Dios. Miren su alabanza en el verso 22. Dice: Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder
me has dado a conocer lo que te pedimos, nos has dado a conocer el sueño del rey. Qué adoración tan hermosa, resultado de la respuesta que Dios dio. Así que en el verso 24 dice, entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y dijo, miren ese Arioc, yo he hallado un hombre entre los exiliados de Judá que puede decirle al rey lo que significa su sueño. ¿Cómo que Arioc encontró al hombre? ¿En qué momento? Fue Daniel el que fue a buscar a Arioc. Pero miren cómo él quiere sacar tajada de esta situación. Yo encontré al hombre. Vamos al 26. El rey preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Belsasar. No le dijo Daniel, le cambiaron de identidad. Belsasar era el nombre de uno de sus dioses. Y le dijo, ¿en realidad puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Es que en el fondo él estaba consciente que lo que pedía era una locura total. ¿Quién puede decirle a otro lo que se ha soñado en la noche? Nadie. Así que le dice, ¿en verdad puedes hacerlo? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, adivino, que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual él preguntó. Si ahí terminaba la oración, era como que Nabucco iba a decir, eso yo ya lo sé. ¿Cuál es la novedad? Por eso he mandado a que ejecuten a todos. No hay ninguno que pueda. Verso 30. Pero, qué importante ese pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Me encanta cómo Daniel le ayuda a este hombre que se siente el más poderoso del mundo a reconocer que hay alguien por encima de él. Le da una pastilla de Ubicatex. Ubícate, eres un ser humano, no eres Dios. Hay alguien por encima tuyo. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Entonces, siguiente, dice, estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. ¿Qué cosa tan interesante? Ahora Daniel le tiene que contar a Nabucodonosor lo que le estaba sucediendo. Señor, usted estaba en la noche muy preocupado por su futuro. Nada raro que por ser gobernante y a cuántas personas ha matado, ahora él mismo está pensando, ¿y no será que me va a suceder lo mismo? ¿Cuánto tiempo va a durar mi reinado? ¿Y no será que alguno de mis empleados me da un veneno y chao? Está preocupado por el futuro. Y le dice, ¿y usted cómo estaba preocupado por el futuro? Con esa preocupación, se durmió, tuvo un sueño. En ese sueño Dios, el Dios del cielo, le está revelando lo que va a suceder. Y me imagino a Nabucodonosor todo el tiempo con la cabeza así. Exacto, así es. Me había olvidado, pero tiene razón, así fue. Verso 31. En su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta
golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Sigamos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Nabucodonosor dice sí, y ahora lo interpretaremos al rey. Ese fue el sueño. ¿Cuál era la interpretación? Verso 37. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Una vez más, le está ayudando a colocar en perspectiva. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El gran peligro de las personas que están en autoridad es la corrupción. Y cuanto más poder, la corrupción es peor, es mayor. Aquí tenemos un hombre que se cree dueño y señor para hacer y deshacer. Qué valentía de este jovencito de 18 años de decirle: usted tiene todo eso porque el Dios del cielo se lo colocó. Y si Dios le puso a usted, en otras palabras le está diciendo, algún momento usted va a rendir cuentas al Dios del cielo. Qué maravilla es aprender el principio de rendir cuentas. Se dice que una de las mejores maneras de vencer la corrupción es tomando en cuenta el principio: voy a rendir cuentas. Alguien me va a decir qué hiciste con esto, con el dinero, con el poder, con los talentos que yo te di. Y ahora este joven se atreve a decirle: usted es rey de reyes. Momentito, el Dios del cielo le ha dado el reino. El Dios del cielo le ha dado poder, majestad y gloria. Verso 38. Además, le dice, ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo, a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos. Y ahora interpreta: usted es la cabeza de oro. La estatua, la cabeza era de oro. Ahora Daniel interpreta: esa cabeza de oro es usted. Miren cómo sigue interpretando. Después surgirá otro reino inferior al suyo. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, ese cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido, pues será un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad de hierro y mitad de barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se unen el hierro y el barro. Hasta aquí los diferentes reinos. Y miren ahora cómo concluye la interpretación en el verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. ¿Qué caracteriza ese reino? Un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Ese reino hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. Una roca que va a destruir a la estatua, y finalmente si destruye incluso a la estatua de oro, quiere decir que el propio reino de Babilonia va a desaparecer. Y el siguiente dice: el gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. Y termina: el sueño es verdadero
y esta interpretación digna de confianza. Yo me imagino que Nabucodonosor estaba con la boca así, sorprendidísimo. No solamente supo el sueño, sino lo interpretó. Y de alguna manera estaba feliz porque su preocupación, ¿qué va a pasar con mi reino? ¿Cuánto va a durar mi reino? Le dice, bueno, va a durar un buen tiempo. Después vendrá otro reino. Pero algo muy especial fue lo que escuchó. Así que permítanme mostrar en esta diapositiva lo que sería esta estatua que soñó Nabucodonosor. Sabemos que la primera parte era de cabeza, la cabeza que era de oro y representa el imperio de Babilonia, los años 605 al 539 antes de Cristo. Ese es Nabucodonosor. Segundo, era de pecho, el pecho y brazos era de plata, el gobierno medo-persa, 539 al 331 antes de Cristo. El vientre y los muslos era de bronce, Grecia con Alejandro Magno, 331 hasta el 63 antes de Cristo. Piernas y pies, hierro y barro, el imperio romano, el año 63 antes de Cristo en adelante. Noten que ya nos estamos acercando a la era cristiana, al nacimiento de Jesús, el imperio romano. Y después viene la roca, una piedra no humana, que está hablando de ¿qué? Del reino de Dios, inaugurado por Cristo mismo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el contenido de la prédica de Jesús cuando empezó su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Noten la conexión con Daniel? Impresionante. Jesús habló de un reino. Él proclamó la llegada del reino y pedía a la gente, arrepiéntanse. ¿Por qué es que Jesús podía decir que el reino ha llegado? Porque el rey en persona estaba en Palestina. Llegó el rey, y si llegó el rey, llegó el reino de los cielos. Y Daniel dijo que ese reino no tendría fin. Sería un reino eterno que dure para siempre. En la visión, esa roca iba a destruir a esa estatua y esa roca cada vez iba a crecer más, iba a dominar toda la tierra. Tenemos 21 siglos de cristianismo. ¿Cuántos reinos han pasado en estos 21 siglos? Y la iglesia cristiana y el pueblo de Dios sigue creciendo. Ese es el proyecto de Dios, su reino. Pero bien, qué reino tan diferente a los terrenales. Los valores del reino que se han predicado hace poco en esta iglesia, el Sermón del Monte, es un mundo y un reino totalmente diferente. En este reino, ser Nabucodonosor no es la aspiración. La aspiración nuestra es ser el más humilde, el más manso, porque el reino de los cielos a los tales pertenece. ¡Qué reino tan distinto el que Jesús vino a traer! Avanzamos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, lo honró, ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y dijo, miren lo que dijo. No dijo Daniel, dijo, tu Dios es el Dios de dioses. Tu Dios es soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Qué manera tan preciosa. Qué conclusión. Nabucodonosor dando toda la gloria al único Dios verdadero. Tu Dios, Daniel, es el Dios de dioses. En la comprensión de los reyes de esa época, cuando dos naciones entraban en conflicto y una vencía al otro, estaba la comprensión, nuestro Dios es superior a tu Dios. Así que ellos decían, nuestros dioses, los dioses babilonios son mejores que Jehová de los ejércitos, porque los hemos vencido. Ahora, ¿a qué conclusión está llegando Nabucodonosor? Tu Dios
es el superior, es el Dios de dioses. Es soberano sobre dioses y sobre reyes. ¡Qué declaración de fe extraordinaria! Y todo porque Dios le reveló el misterio a Daniel. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Hagamos un rápido repaso de los 4 puntos que hemos mencionado. El contexto, un sueño que inquieta al rey Nabucodonosor. Obstáculo, Nabucodonosor decide ejecutar a todos los sabios y entre ellos está Daniel. Solución, Daniel pide tiempo y Dios le revela el sueño. Resultado, Nabucodonosor alaba al único Dios verdadero. Miren el contraste en cómo empieza el capítulo y cómo termina. El capítulo empieza con un Nabucodonosor inquieto. No puede dormir. Tiene un sueño que no ha podido interpretar. ¿Cómo concluye? Alabando al único Dios verdadero. O pensemos en el caso de Daniel. El capítulo habla de un Daniel que está destinado a ser ejecutado. ¿Cómo termina el capítulo? Lo han colocado en honores. Lo han nombrado el gobernador de toda la provincia, a él y a sus mejores amigos. ¿Qué produjo ese cambio tan tremendo entre el inicio y el final? Un Dios que se revela. De eso se trata este capítulo. Así que uno podría leer este texto y déjeme decir que muchas personas harían de el héroe principal en nuestro texto a Daniel. Pero déjenme decirles que yo tengo la convicción que el héroe de este texto no es Daniel, es Dios. Es Dios quien colocó el sueño en Nabucodonosor. Es Dios el personaje principal. Así que termino con la pregunta, ¿qué aprendemos de Dios en este capítulo de Daniel? Y quisiera empezar diciendo, lo primero que aprendemos es que este Dios se comunica. Es un Dios que se revela. Y lo digo porque sé que hay momentos en la vida en los que probablemente tú has orado y orado y orado y esperado y parece que Dios no oye. Y si oye, no responde. Parece que Dios se durmió o está muy ocupado en otras cosas. Pero este texto nos habla de un Dios que se comunica, de un Dios que se revela. Y miren la cosa interesante. ¿A quién se comunica? A un Nabucodonosor, a un rey pagano, a un rey que ha invadido a su propio pueblo. Tú y yo diríamos, ¿cómo a Nabucodonosor le vas a mostrar el futuro? De una vez, quémalo, castígalo. ¿No recuerdan a Habacuc cuando estudiamos en la iglesia? Habacuc, cuando entiende que Dios va a usar a Babilonia para castigar a Judá, se enoja con Dios. Y Señor, tú eres tan puro de ojos que no puedes ver la maldad y vas a usar a Babilonia para castigar a tu pueblo. No lo entiendo. Renuncio a ser profeta. ¿Qué me estás pidiendo? Es que realmente era incomprensible. Y ahora este texto nos dice que este Dios se comunica con el rey que ha invadido a su pueblo. ¿Tú lo entiendes? Hay un misterio acá. Y yo creo que muchas veces nosotros como evangélicos queremos domesticar a Dios. Queremos que Dios actúe conforme a mis parámetros. No, Dios habla con evangélicos, pero con otros no. Esos son sectas. Que Dios hable con un pagano y un rey. No, por favor. Dios es Dios, por favor. Él es soberano. Él habla con quien quiere. Y por último, si no hablara al incrédulo, ¿qué esperanza tendría el incrédulo de conocer a Dios?
¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente que dice, en medio de la ceguera en que estaba, Dios me habló? Y tú dices, no, pero Dios habla solo con los recién nacidos, los convertidos. No. No le pongas límites a Dios. Amén. Pero no solamente que Dios habla con Nabucodonosor, Dios habla con Daniel y le revela el misterio. Hermano, tal vez estás en un periodo en el que parece que Dios no te escucha. Francis Schaeffer escribió un libro, Dios no está dormido ni callado, Dios no está ausente. Y si tienes la percepción de que Dios está demasiado calladito, te animo a que esperes. Isaías dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar nos cuesta, pero hay una hermosa promesa para los que esperamos en Él. Dios se comunica. Segundo, Dios es el Señor de la historia. Dice el texto, Dios pone y quita reyes. En nuestro contexto diríamos, Dios pone y quita presidentes. Yo sé que tú y yo creemos mucho en la democracia y creemos que hay que respetar la democracia. Bien, me alegra, pero hay un Dios por encima de la democracia, que a veces puede hacer cosas que no entendemos, pero Él es Dios. Él pone y quita. En últimas es el Dios de la historia. Porque tú y yo vivimos en este presente y no sabemos qué va a pasar mañana. Dios vive en un eterno presente. El pasado, el presente y el mañana está a la vista de Dios. Por eso es que le puede decir a Nabucodonosor, después tuyo vienen los medo-persas, después vienen los griegos, después vienen los romanos. Dios lo ve todo. Él vive en un eterno presente. Y si tú y yo estamos angustiados por el día de mañana, quiero recordarte que el Dios a quien seguimos lo ve todo. Y Él sabe qué hay para Bolivia, para nosotros como pueblo. Dios es el Dios de la historia. Pero en tercer lugar, este texto nos dice que Dios está instaurando su reino. Y su reino es eterno. El reino de los cielos ya está en medio nuestro. Pero permítame terminar con esta parte que es la más práctica. Este Dios responde a las oraciones. No solamente que Él ama comunicarse, Él revela, pero también Él responde. Es un diálogo de ida y vuelta. Él se revela, Él escucha nuestra oración y responde a nuestro clamor. Es un Dios que ama escuchar el clamor de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué mejor manera de terminar esta mañana haciendo lo de Daniel y sus amigos? La vida de ellos estaba en peligro. La vida de muchos bolivianos está en peligro. No es justo que entre bolivianos nos estemos matando. No debe correr sangre entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir en un bloqueo el día de mañana? No, hermanos. Vamos a humillarnos delante de Dios. Y vamos a decir, Dios, ten misericordia de Bolivia. Tú eres el único que puede solucionar esta crisis. Ahí donde estás, con la persona que está a tu lado, grupos de a 2, de a 3, pasemos unos minutos en clamor a Dios, porque conocemos el carácter de este Dios que responde a las oraciones. Él muda, Él cambia, Él hace milagros. Él puede cambiar todo este panorama sombrío en algo distinto para que después le alabemos y le demos toda la gloria. Ahí con la persona que está a tu lado. Si alguien está solo, busque otra persona. Pasemos, por favor, un tiempito en intercesión a Dios por nuestro país. Que haya un lindo
murmullo de oraciones de toda la congregación buscando a Dios y clamando a Él. Oramos, ahí donde estás, querido hermano.